Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hola cerralbianos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio 19. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás muchos de vosotros no conocéis, pero que es de gran importancia para los museos. Vamos a hablar de organizaciones y de redes de museos, y en concreto del DEMHIST, el Comité Internacional del ICOM centrado en las residencias históricas y casas museos. Como sabéis, el Museo Cerralbo es una casa-museo o palacio-museo en el que se muestran los espacios y las colecciones del 17º Marqués de Cerralbo y su familia, que lo habitaron desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Que el edificio del museo fuera un lugar de vivienda implica que los espacios y las salas no son como las que estamos habituados a ver en otros tipos de centros, como en pinacotecas o en museos de arqueología. Las salas del Museo Cerralbo muestran espacios que fueron habitados, sus salones y galerías fueron lugar de celebración de fiestas y eventos, y sus obras, como sillas o sofás, escritorios o canapés, eran utilizados por las familias Cerralbo y Villahuerta y sus invitados. Por lo tanto, en la visita al museo es importante no solo contemplar las obras, sino también los ambientes de la sala, sus historias y transformaciones. Así es, una casa-museo, como es el Museo Cerralbo, conlleva muchos retos. Por ejemplo, la reducción de aforo, ya que las casas-museo suelen ser espacios pequeños que no fueron pensados para ser visitados por un público abundante. La supresión de los textos físicos de sala, para mantener el ambiente original. O los sistemas de iluminación, pues para mantener la ambientación debemos de establecer sistemas que sean lo más fieles posibles a la época, pero a su vez que permitan crear un entorno accesible y sostenible. Los retos son numerosos y para afrontarlos, los congresos, foros y debates profesionales son de gran ayuda. En este aspecto hay que destacar que el Museo Nacional del Romanticismo llevó a cabo los 3 primeros congresos en España sobre casas-museo, entre 2006 y 2008. Más recientemente, en el año 2022, el Museo de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí realizó las jornadas Casas-Museo, una mirada de género y clase. Y las redes profesionales de museos ayudan, entre otras cosas, a establecer colaboraciones, intercambiar experiencias, establecer directrices y criterios comunes. En el ámbito internacional es indudable la labor del ICOM. El Consejo Internacional de Museos, ICOM por sus siglas en inglés, es una organización no gubernamental creada en 1946. En su página web se define como Organización Internacional de Museos y Profesionales, dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible. Actualmente tiene 40.000 miembros, procedentes de 141 países. Dentro del ICOM existen los comités nacionales, que se reúnen y garantizan los intereses de los museos y profesionales de ICOM de un país concreto. Por ejemplo, ICOM España, entre cuyos objetivos se encuentran plantear formas de mayor integración de los museos en la sociedad que ésta demande y en las que se implique y se haga partícipe, u organizar cursos de formación y reciclaje, defender la utilización del idioma español en los foros internacionales del ICOM. Además de los comités nacionales, en el ICOM existen 32 comités internacionales que engloban a profesionales según su área de especialización. Por ejemplo, existe el Comité Internacional del ICOM para Museos y Colecciones de Indumentaria, Moda Textil y el Comité Internacional para Museos de Artes Decorativas y Diseño, o el Comité Internacional sobre Dilemas Éticos. Y hoy, como hemos comentado, nos vamos a centrar en conocer al Comité Internacional de Residencias Históricas Museos y os contaremos la especial vinculación del Museo Cerralbo con este comité. Pero antes de nada, para contextualizar a nuestros oyentes, ¿cuándo, cómo y por qué surge este comité? Este comité, conocido por las siglas DEMHIST, que provienen de la abreviatura del término francés Demeures Historiques, surge en 1997 durante la conferencia Living History Historic House Museums, en el Palacio Spínola en Génova. En esta conferencia se habló de la necesidad de tener un comité específico sobre esta categoría de museos, y Giovanni Pinna, quien era el presidente de ICOM Italia, firmó la petición y la presentó al ICOM, siendo aceptada en el año 1998. De hecho, Giovanni Pinna fue el primer presidente del DEMHIST. En la creación de este comité también tuvo un importante papel Rossana Pavoni, cuando trabajaba como directora del Museo Bagatti Valsecchi. Para entender un poco la importancia de esta institución, he traído una cita de Rossana Pavoni.
En efecto, sabemos que las casas museo gozan del privilegio de poder también hablar a aquellos usuarios que difícilmente se aproximan a los museos clásicos, dado que crean un sentimiento de confianza con el contenido y, por lo tanto, con el sentido de aquello que es exhibido. Un dormitorio es un dormitorio, una cocina es una cocina, y en consecuencia los puedo reconocer y partir de este reconocimiento con mayor confianza y sin la sensación de inadecuación para comprender a quién pertenecían, quién los había hecho, cuándo y cómo se desarrollaba la vida en aquella casa. Como curiosidad, debemos de mencionar que Rossana Pavoni ha visitado el Museo Cerralbo y mantiene una estrecha amistad con nuestra directora. Así, los debates profesionales crecen. ¿Y cómo se define el DEMIST en la actualidad? En la actualidad, el DEMIST es un foro internacional de debates y de intercambios sobre los problemas relativos a la conservación y la administración de casas museos o residencias históricas. Además, dentro del comité existen grupos nacionales en Italia, Portugal, México, Brasil, Turquía e Israel, con una intensa labor en cada territorio. El grupo italiano, por ejemplo, desarrolla una intensa labor investigadora y en los últimos años han llevado a cabo proyectos sobre diferentes ambientes, cocinas, lugares de higiene y actualmente trabajan en dormitorios. El resultado son unas publicaciones de gran interés. Actualmente, el DEMIST tiene unos 800 socios individuales de todo el mundo que son profesionales de casas museo, incluyendo aquellos ya jubilados con un alto nivel de actividad académica, así como investigadores o profesionales independientes, profesores universitarios, estudiantes y jóvenes profesionales. Gracias a ellos, el DEMIST tiene una importante distribución geográfica y técnica. Tiene unos 190 socios institucionales que pueden designar un representante entre sus técnicos para participar en las asambleas y actividades del DEMIST. De hecho, estamos orgullosos de ser el primer museo dentro de nuestras fronteras que se unió al comité tras el Congreso del ICOM celebrado en Barcelona en 2001. También fue en este congreso cuando el Museo Cerralbo se convirtió en el primero de los museos estatales en acudir con una comunicación sobre recuperación de ambientes originales a un congreso del DEMIST. Después acudiría también al de Barcelona en el año 2005. Os traemos algunos ejemplos de estos socios institucionales. En Europa contamos con el Sir John Soames Museum, el Museo Sorolla, el Museo Casa de Cervantes, la Casa Batlló, el Bagatti Valsecchi, el Palacio de Versalles, el Gardkina Palace o the Peterhof State Museum Reserve. En otros continentes tenemos opciones como el Museo Frida Kahlo, la Casa de Guinabo Bardi en Sao Paulo o el Reagan Ranch Center. La mayoría de los socios institucionales son palacios, residencias históricas y casas museo de personalidades como Goethe o Freud, sin faltar casas de coleccionistas como el caso de Cerralbo, con ejemplos como el Poldi Pezzoli. También hay redes socias como el National Trust de Estados Unidos o la Asociación Nacional de Casas de la Memoria, que agrupa multitud de casas museo italianas, o Patrimonio Nacional en el caso español. En cuanto a las funciones del DEMIST, cabe destacar que desde hace más de 20 años programa conferencias anuales donde se debaten temas profesionales y se publican las actas, proporciona becas, seminarios formativos y se crean grupos de trabajo. También se publican procedimientos, instrucciones y documentos de trabajo con la colaboración de los miembros. Realiza cursos de capacitación como el de la Mesa Mexicana del DEMIST de 2017. Entre el 25 y el 27 de noviembre de este año tendrán lugar las DEMIST Open Talks. Estarán centradas en la relación de las casas museo con las comunidades, por tanto, un tema de plena actualidad. Participarán profesionales de todo el mundo y tendrá modalidad virtual. También hay que destacar la labor que a lo largo de varios años ha llevado a cabo para establecer una categorización de las residencias históricas o casas museo. Esta categorización se planteó en los encuentros del DEMIST y se llevaron a cabo varias fases. El proyecto de categorización surgió a partir de una idea planteada por Rossana Pavoni en la Conferencia de Génova de 1997. En las conferencias de 2006 y 2007 se establecieron las siguientes categorías: casas de hombres ilustres, casas de coleccionistas, casas de la belleza, casas intérpretes de eventos históricos, casas deseadas por una comunidad, moradas nobiliarias, edificios reales o lugares del poder, casas del clero y las casas de carácter etnoantropológico. La categorización de las casas museo es algo muy complejo, pues existen gran variedad. De hecho, están también muy relacionadas con los denominados lugares de memoria. En España, el Museo Cerralbo es el único museo español que participó en este estudio internacional. Aparece dentro de la categoría del DEMIST de casa de coleccionista. Ya desde la creación del DEMIST, hace más de 20 años, ha contado con técnicos de museos españoles en su junta directiva. La primera fue Carmen Jiménez Sanz, actual directora del museo,
quien formó parte de la junta de este comité desde el año 2011 hasta el año 2017. En ese momento comenzó a formar parte Marta Antuñano, de Casa Vicens, hasta 2020, momento en el que Cecilia Casas, del Museo Cerralbo, ingresa en la junta. Actualmente es la secretaria del DEMIS desde octubre de 2023, tras las elecciones celebradas durante la conferencia DEMIS en Belgrado, Serbia. Bueno, y dicho esto, tenemos que darle la bienvenida a Roberto Andreu, que es el vicepresidente del Board o Mesa del DEMIS y que muy amablemente ha accedido a participar en este episodio. Bueno, bienvenido Roberto y muchísimas gracias por venir a Radio 19. ¿Qué tal amigos de Radio 19 y del Museo Cerralbo? Les saluda Roberto Andreu Quevedo de Ciudad de Guatemala. Estoy muy contento de poder participar con ustedes y agradeciéndoles la invitación para poder comentar aquí algunas cosas interesantes. Comenzaremos esta plática con ustedes y aquí estoy para atender también sus cuestiones. Bueno, pues para ir abriendo boca, como nunca mejor dicho, en primer lugar, nos gustaría que nos hablases un poco de lo que es tu trayectoria profesional, lo que es, tu trayectoria profesional dentro de la institución. Así muy resumidamente, ¿qué es lo que te ha aportado todos estos años ser parte del DEMIS? Yo realicé mis estudios de museografía en la Ciudad de México, donde actualmente me encuentro y desde donde los saludo. Hice esa maestría entre 1995 y 1998 y con eso tuve una inmersión total en los museos. Y mi primer contacto con comités internacionales fue precisamente con ICOM México, donde a partir de hacer mis estudios y graduarme, formé parte de ese comité. Un poco más adelante, ya con un proyecto en concreto de una casa museo en Ciudad de Guatemala, que era un proyecto familiar que duró 20 años y lamentablemente por diferentes motivos terminó en el año 2020. Lo cierto es que regresé a Guatemala después de 1998, 1999 y inició este proyecto de una casa museo. En el año 2000, cuando teníamos recién inaugurada la Casa Museo, también fue el pretexto para que muchos de los museos de Guatemala se organizaran y se conformara el comité ICOM Guatemala. Y soy uno de los primeros miembros que se conformó en esta nueva asociación de museos y comité ICOM internacional. Eso fue en el año 2000. Y a partir de que comenzó el proyecto de Casas Museo, obviamente nos integramos también en el Comité Internacional de DEMGIST. En un principio trabajábamos con una prima y ella, siendo la directora del museo, era la que nos representaba en DEMGIST. Yo solamente tenía el conocimiento del comité, pero no participaba. Pero en el año 2013, Beatriz, mi prima, que era la directora, no pudo ir a la reunión trienal del ICOM que se realizó en Río de Janeiro y me encargó que fuera, y a partir de ese momento me integro yo formalmente con el comité de DEMGIST. Y recién el año pasado pues hubo elecciones de junta directiva y quedé elegido y ahora conformo parte de este board, de esta junta directiva de DEMGIST desde el 2023 y como les contaba anteriormente, soy uno de sus 2 vicepresidentes. Pero me imagino que al formar parte de la Junta la situación no será la misma. ¿Qué cambios dirías que hay respecto a esta situación? O sea, ¿cómo es ver la organización desde dentro? Siempre estuve muy cercano a las autoridades y a las juntas directivas de ICOM, de DEMGIST, perdón. De ICOM de alguna manera también, aunque era un poco más lejano, pero no, de DEMGIST siempre fui de alguna manera cercano, pero definitivamente el cambio radical se da a partir del año pasado, cuando me invitan a proponerme a lanzarme de candidato para las elecciones de la siguiente junta directiva que se iba a llevar a cabo en nuestra asamblea de Belgrado en el
2023, el año pasado. Y bueno, pues decidí que era el momento y quedé electo, lo cual pues me da mucho orgullo y mucho agradecimiento por parte de todos los miembros de DEMGIST que confiaron en mí. Por supuesto es un trabajal inmenso, Carmen se los puede decir porque ella ha pertenecido a las juntas directivas, cambia por supuesto toda la visión, hay que trabajar mucho, reunirse mucho, pero continúa este ambiente de familiaridad. Hay que desvelarse o hay que desmañanarse muchas veces porque los horarios para las reuniones pues tienen que ser un poco congruentes con todos los miembros, mucha planeación. A mí, como os habéis dado cuenta, pues no me faltan las palabras, así que me nombraron director del área de comunicación, yo con la misión de expandir las redes sociales del comité. Fundé de alguna manera la cuenta de DEMGIST y también dije que yo aceptaba el cargo de alguna manera para representación de América Latina o de Hispanoamérica, porque quería incluir por supuesto España y de alguna manera Portugal, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Estoy muy satisfecho con el área de comunicación de DEMGIST hacia afuera por medio de las redes sociales. Espero que ese sea uno de mis principales aportes para esta junta directiva. Bueno, pues es muy interesante esto que comenta Roberto y bueno, ya quizá cambiando un poco de tema, yéndonos más a las nuevas generaciones, ¿tú recomendarías a los jóvenes profesionales que se unieran a ICOM? Y de ser así, bueno, ¿por qué? A ver, cuéntanos. Es absolutamente imprescindible que los jóvenes profesionales se unan no solamente a ICOM, sino que se involucren en todas sus áreas de trabajo, pero bueno, como estamos hablando de museos específicamente y de casas museo, pues bueno, la visión que yo tengo es la visión que compartimos un poco en general todos los que trabajamos en museos, que digamos que de cierta edad en adelante a todos nos gustan los museos, a todos nos gustan las exposiciones, amamos el arte, pero definitivamente los programas están inclinados a atraer más público joven y dentro de ese mismo programa está atraer el trabajo de nuevos profesionales que se integren a los equipos de trabajo de los museos y de los diferentes comités, porque se necesitan esas visiones frescas. Mucho vamos a aportar los que llevamos años trabajándolo, ese es un reconocimiento que siempre se debe mantener. Yo estoy llegando hasta Instagram, pero ya necesitaríamos que un joven tiktokero se una a nuestras filas para hacer lo propio. Eso solo poniendo este ejemplo, pero siempre los jóvenes traen ideas nuevas, ideas frescas, otras visiones y debemos incorporarlas, por supuesto, en nuestros programas, siendo también muy respetuosos con, de alguna manera, la tradición museística y mucho respeto, sí, por las instituciones. Hemos hablado de varias cosas, pero ahora lo que nos interesa es un poco conocer qué se está cociendo y qué se va a cocer directamente. O sea que si nos puedes avanzar un poquito lo que crees que va a ser el futuro de las casas museo, vamos, ¿tú crees que va a haber cambios radicales o que la tradición imperante se va a modernizar poco a poco? No creo que sea el tipo de museo que necesite un cambio radical. Mantener la tradición modernizada es efectivamente la visión que yo tengo. Pues las casas museo tienen que seguir reflejando su cuerpo, su alma original. El Museo Cerralbo pues es la casa del Marqués de Cerralbo. No la podemos convertir en otra cosa, si eso es lo que es. Claro, por supuesto, con toda la tecnología, con todos los avances actuales que se le pueda dar a un guión museográfico, por supuesto, las visitas guiadas. Es decir, tenemos muchísimas opciones para que las casas museo se expandan a la realidad actual del siglo XXI, pero conservando su integridad y su sentido. Por ejemplo, los cuarteles de los esclavos, en vez de borrar la historia de la esclavitud,
más bien de alguna manera exaltar también a estos otros habitantes rescatando sus ambientes domésticos. No nos vayamos tan allá como los esclavos del sur de los Estados Unidos. Los empleados que pudo haber tenido el Museo Cerralvo y las habitaciones de servicio. Ahorita no recuerdo personalmente en mis visitas al Cerralvo si observé si había alguna de estos ambientes abiertos al público, pero en otras partes de Estados Unidos, por ejemplo, se está poniendo mucho interés en rescatar las áreas de servicio, mostrarlas a la gente y enseñar también cómo vivían los otros habitantes de las casas. Entonces, hay maneras y hay formas de llevar las casas museo al siglo XXI sin que pierdan su esencia tradicional. Pues eso. Espero con esto haber contestado todas las preguntas, todas las inquietudes. Estamos a las órdenes con cualquier comunicación, pues puede ser por medio de Museo Cerralvo, y los invitamos a unirse a ICOM y a Demhist y van a ver qué comité tan bonito y tan divertido somos las casas museo. Muchas gracias por su atención. Una respuesta muy muy interesante, la verdad. Bueno, Roberto, la verdad es que creo que no puedo hacer más preguntas porque nos lo has contado todo, así que muchísimas gracias por toda tu aportación. La verdad es que esperamos verte dentro de poco, ya no solo en otro episodio de Radio 19, sino también paseando por las salas del Museo Cerralvo. Quiero despedirme agradeciéndoles a Radio 19 y a Museo Cerralvo por la invitación. Ha sido un placer estar con vosotros en estas pláticas. Como les dije, estamos a las órdenes para cualquier duda, cualquier comunicación. Y por último, también comentarles que por circunstancias ajenas a nosotros, nuestra reunión anual que estaba prevista para llevarse a cabo en septiembre de este año en Georgia no se va a poder llevar a cabo, pero se ha hecho un maravilloso programa online que hemos llamado Open Talks 2024 y va a ser nuestra reunión anual de manera virtual con participación de ponencias súper interesantes, visitas virtuales. La oportunidad se nos está dando para cambiar un poco el formato y tener un poquito de mayor acceso, tal vez, porque al ser online y el registro gratuito, todos están convidados a participar de nuestros Open Talks que se van a llevar a cabo del 25 al 27 de noviembre, también en horario de 4 de la tarde a 7 de la tarde en horario de París, o sea, para América, México, Guatemala es de las 8 a las 11. Ahí podéis hacer vuestros cálculos de horario y el Museo Cerralvo puede luego también compartir un poco de esta información. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes y hasta pronto. La verdad es que ha sido una charla muy interesante la que hemos tenido con Roberto. Siempre es sumamente instructivo el poder poner en valor el trabajo y la labor de estos profesionales. De hecho, como bien hemos hablado, no dejéis de seguir los perfiles en redes sociales del Demhist, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y recordad que en muchas ocasiones, en la palma de nuestra mano y gracias especialmente a la digitalización y la instantaneidad de las nuevas herramientas de las que disponemos, tenemos la posibilidad de acceder a todo tipo de información. Me gustaría cerrar este episodio citando de nuevo a Rossana Pavoni, en concreto una reflexión que creo que, de manera muy sencilla, resume el por qué es tan importante establecer vínculos colaborativos, empezando primero a nivel local, conociendo a nuestro entorno, buscando similitudes en espacio, tiempo e historias con nuestros vecinos, y más adelante a nivel global, como bien hemos hablado en la entrevista con Roberto. Hay muchas y diversas iniciativas en lugares lejanos, ya sea por kilometraje o en el difícil acceso, pero con los que se comparte una historia, tradiciones e incluso lengua comunes, lo cual siempre contribuirá a enriquecer el discurso presente a través de un conocimiento del pasado basado en una apuesta en común. Crear una red de casas museo no significa solamente trabajar sobre la premisa de compartir una tipología igual de habitantes.
sino que también puede significar emprender nuevos recorridos de conocimiento y nuevos procesos educativos apuntando a la calidad, a las tradiciones, a los rituales habitacionales que cada casa trae consigo y que pueden transformarse en preciosos instrumentos interculturales. Y con estas palabras vamos a despedirnos ya de Radio 19 hasta el mes que viene. ¡Adiós!